En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca mantiene, eso es la palabra correcta, mantiene el fuero. ¿Por qué mantiene el fuero? Pues porque a un ministro, se llama Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues no sé si le llegó al precio, porque no me consta, eso es hipótesis, por supuesto, pero es el que lo mantiene vigente porque aún pasaron las elecciones y sigue el documento, la resolución guardada en la primera sala del Tribunal Electoral, bueno, en este caso de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No le parece sospechoso? Digo, se lo he presentado aquí en ACM Canal 54. No es un tema nuevo, pero tampoco es un tema que se puede pasar de largo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es importante el tema Francisco García Cabeza de Vaca? Porque sus ligas o las imputaciones que tiene, las órdenes de aprehensión pendientes de la Fiscalía General de la República, están ligadas a asuntos muy delicados. Porque hablan mucho, no sé, hasta que fue una impugnación que presentó el candidato del PRIAN sobre Américo Villarreal, hablan de eso, de delincuencia organizada, pero ¿cuáles son las ligas que tiene? Vamos a ver primero, el ministro pospuso la resolución, ok. ¿Qué hay respecto a esto? A ver, nada más le voy a dar entrar porque esto es un tema que conozco perfectamente. Cheque usted. En el momento de la sesión, igual el ministro ordenó que estos proyectos fueran guardados, y ahora lo grave es que ya no aparecen dentro de la lista de sesiones ni del día de hoy, que es 15 de junio, ni de la próxima sesión, que es 22 de junio. Entonces, por lo menos estarían 15 días guardados esos proyectos, y también mientras han estado guardados, digamos, de la discusión jurídica, sí se han ventilado esos proyectos, se han filtrado los proyectos. El sentido de ambos resoluciones es a favor del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de que mantenga el fuero y que la orden de aprehensión es ilegal. Y ahí queda como la duda de por qué estos proyectos se han estado, digamos, ventilando en la opinión pública y no han llegado a la discusión de fondo. En Elefante Blanco lo que hemos obtenido de información es que hay una votación dividida en la primera sala, es decir, hay 2 votos a favor del proyecto del ministro que beneficiaría al gobernador Cabeza de Vaca y 2 votos en contra del proyecto, y estaría un voto por definirse, y esto le daría el sentido total de la resolución. Y bueno, por eso lo que se observa es que el ministro González Alcántara Carrancá está tomando tiempo para poder lograr obtener un tercer voto a favor del proyecto que beneficia al gobernador, y eso es parte de una estrategia, digamos, jurídica que está tomando este ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ha sido, Alberto, señalado pues de beneficiar, de hacer un trabajo jurídico a favor del gobernador Cabeza de Vaca. Solamente recordemos que no estaríamos en este momento hablando de las controversias, de no ser porque el ministro presidente Arturo Saldívar ordenó que se revisara aquel desechamiento que justamente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo de la controversia 50-2021, cuando fue interpuesta esta controversia allá en abril de 2021. En mayo, pues bueno, el ministro Carrancá mencionó que no ha lugar con la controversia porque no se había transgredido la ley, y agregó un párrafo a esa resolución de desechamiento, que es la que le ha estado dando vigencia, digamos, jurídica al gobernador Cabeza de Vaca, y es que en esos considerandos de esa resolución de desechamiento menciona que el gobernador tiene que estar o tenía que estar en el cargo hasta el último día de su mandato, que es el 30 de septiembre de 2022. Bueno, es cierto que así es el tema central de esto, es cierto que va en ese sentido, pero también es cierto que le han dado bastante posibilidad de mantenerse pues con el cargo de gobernador, que la verdad se ha dicho, pues no solo no se lo merece,
sino que aparte intervino de forma grosera en las pasadas elecciones en Tamaulipas. Y ahora está buscando, a través de todas estas acciones, mantener el poder. Ya compró a tres diputadas locales de Morena, y eso ha sido del conocimiento público. Han traicionado incluso a las personas que les dieron el poder, porque son legisladoras emanadas de Morena. El que conoce el tema es esta persona que ustedes ven en pantalla. En esta entrevista, Santiago Nieto habló de eso. Encontraron los elementos suficientes para poder proceder en contra del señor Cabeza de Vaca. En ese contexto, el operador, digamos, el cerebro atrás de Cabeza de Vaca es Gil, y él es el que estaban encaminando para que el miércoles anterior a las elecciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera un par de controversias constitucionales que están planteadas. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un acto de mucha prudencia y pospuso, y esto ya está pospuesto de manera indefinida, la resolución respecto a estas dos controversias constitucionales, por lo que se ha visto en los listados de los asuntos de la Corte. ¿Qué le imputé yo a Cabeza de Vaca? 28 inmuebles en México y en el extranjero, en Estados Unidos particularmente. Ahí sí de lavado de dinero, la constitución de una vinícola, de un restaurante, también la generación en sus ranchos de campos de energía eólica. Hubo alguna senadora que me dijo que en algún de PAN, que en algún evento que habían tenido de una plenaria panista en el rancho de Cabeza de Vaca, habían tardado más de media hora de llegar de la entrada del rancho al lugar donde se iban a hospedar. Estamos hablando de ese nivel, digamos, de corrupción política. ¿Y qué sucedió? Cuando se les cae el hecho de que la Corte no va a resolver las controversias que ellos pensaban que serían en su favor, buscan una estrategia distinta para poder tratar de salvar la elección, y esa estrategia pues va encaminada a denostar a la persona que los había imputado. Yo en lo personal pues, no quise denunciar, a pesar de haber elementos a Gil, porque primero era el mensajero. O sea, hay que verlo así, digamos que el líder del grupo, en donde este grupo de calderonistas se pudo refugiar con mayor fuerza, fue precisamente en Tamaulipas. Y entendía yo que estos mensajes de Gil el viernes antes de las elecciones estaba vinculado con una estrategia de tratar de rescatarlo y rescatar. El truco, imagínense una persona que le dicen el truco, era el candidato del PAN y de la coalición opositora, y bueno, evidentemente no tuvo la posibilidad alguna de obtener el triunfo frente a Américo Villarreal. ¿Y qué ha sucedido? Pues recordemos que los ataques están desesperados, y esa es mi posición. Están desesperados y buscan, por un lado, desprestigiarme, por un lado, buscaron imputar delitos a los alcaldes de Morena durante el proceso electoral, por otro lado, pues generaron un acto de compra de votos que no les alcanzó en el proceso electoral, y hoy el Instituto Electoral de Tamaulipas, bueno, hace unos días entregó la constancia de mayoría a Américo Villarreal, y es gobernador electo. ¿Cuál es el truco? Que finalmente, sí, como trataron el gobierno de Calderón y como se aliaron con el peñanietismo en actos de corrupción, evidentemente lo mismo hicieron con Tamaulipas. Y lo que no quieren y lo que están apanicados, están muertos de miedo, es que se pueda hacer una investigación respecto a lo que está sucediendo en Tamaulipas, máxime cuando es público notorio que tengo una buena relación con el gobernador electo desde hace tiempo. Entonces, creo que es muy importante mencionarlo. Yo actué como tenía que actuar. El presidente López Obrador me dijo que había que combatir la corrupción, por supuesto, incluida la de Cabeza de Vaca, y se presentaron las denuncias correspondientes, y eso es lo que está en juego. Estamos hablando de Tamaulipas y estamos hablando de cómo se desprestigia a la persona que denunció y que finalmente llevó a quitarles la joya de la corona, el símbolo máximo de su corrupción, que era el gobierno tamaulipeco. Que era o que es todavía hasta hoy en día una situación que no ha terminado no solamente no ha terminado de prosperar, porque el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
el que el mismo que pues mantiene con fuero al gobernador, pues debiera estar en la lista principal de personas que no debieran tener este tipo de de protecciones. Es evidente que también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido pues muy en cuenta, incluso pidió a la Fiscalía General de la República que acelere las acciones sobre Cabeza de Vaca. ¿Y qué ha hecho? Nada. La Fiscalía General de la República. Creo que esa situación ha generado lo que conocemos ahorita como una protección descarada, pero que de la que ya tiene conocimiento en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Por qué? Permítame, estoy buscando un dato. ¿Por qué? Bueno, porque les conviene mantenerlo afuera, pero todo tiene un plazo. ¿Cómo se procede contra un ministro? Esa es una situación que se tiene que legislar, porque en tanto jueces y magistrados sí pueden ser señalados por estos hechos, los ministros no. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Lamentablemente, hay bastantes intereses de por medio, y bueno, esto que vemos hoy con el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que tiene guardada que ha pospuesto el debate sobre esta situación, me parece que sigue siendo lo que manda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, al menos. Y ahí tendría, por fuerza, que establecerse una acción por parte de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque 11 ministros sí pueden llamar la atención de sus pares allá en la Suprema Corte. Aparte, pues creo que hay una buena relación entre Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque ha manifestado estar en contra de lo que es la corrupción dentro del Poder Judicial, pero no llega a ser algo efectivo. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que establecer cuál es el próximo paso que van a dar. Creo que ya está dado, y creo que es una situación que todos debemos saber, que Cabeza de Vaca no puede quedar en la impunidad. Todo lo que se llevó, todo lo que no le pertenece, todo lo que hoy se ha dicho no le debe, no debe mantenerlo, es la impunidad que se ve rampante en ese terreno. Esperemos pues una resolución pronta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos de la primera sala, porque mientras sea así, no se puede hacer mucho cuando hay un ministro involucrado en estos temas.